Buenas tardes y bienvenidos a este evento que hemos titulado Resta Immobile, el ciclo avanza. Yo soy Carlos Navarro, soy el responsable del área de seguros de Banca Mar y voy a presentar este acto. Me acompañan dos personas que son viejos conocidos de los más habituales de este tipo de eventos. A mi derecha, Joan Bonet. Buenas tardes, Joan. Muy buenas tardes. Joan es el director de estrategia de Banca Mar y hoy nos hablará sobre el entorno económico que podemos esperar en los próximos meses. A mi izquierda, Juan Antonio Roche. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes. Juan Antonio, como saben ustedes, es el director del área de productos de Banca Mar también y va a tratar de traducir el entorno económico que nos explique Joan a soluciones más concretas de inversión. Y no podemos empezar un evento de este tipo en los últimos 18 meses sin hacer una referencia a la pandemia. En primer lugar, para recordar a aquellas personas que nos han dejado a lo largo de estos meses, pero sobre todo para lanzar un mensaje de optimismo. Si recuerdan el último evento, hace 9 meses, en el mes de enero, el escenario era un teatro vacío. La mayoría de nosotros estábamos trabajando desde nuestras casas y teníamos bastantes restricciones en nuestra vida privada, ¿no? Acuérdense de las navidades limitadas a 6 comensales que hemos pasado. Hoy seguimos estando a distancia, pero estamos en la oficina. De hecho, este escenario lo hemos montado aquí en la oficina y ya hay muy poca limitación de movilidad. De hecho, en Madrid concretamente el lunes se acaban ya todas, ¿no? Por lo tanto, creo que es un motivo claro de optimismo. Es más, esperamos que el próximo evento podamos organizarlo ya presencial y con un teatro lleno. Sería una magnífica señal. Y esto yo creo que se debe fundamentalmente a una campaña de vacunación que podemos decir que en España ha sido un éxito y fundamentalmente un éxito de toda la sociedad, ¿no? Estamos en los países líderes, en concreto creo que el segundo, y vemos que hay otros países con mucha más potencia económica que están teniendo dificultades para vacunar a la población. Si a esto le unimos una batería de ayudas como nunca antes se habían visto por parte de la Unión Europea, pues yo creo que el escenario pinta bastante bien. Me retrotraigo al último evento que le llamábamos la gran reapertura. Recordarán ustedes que en ese momento les hablábamos de una recuperación bastante rápida de la economía. De hecho, en este símil que hacemos con la ópera de Rossini, pues terminaba el acto con la caballería rampante, ¿no? Dando muestras de esa alegría que iban a tener los mercados. Alguno debió pensar que éramos un poco audaces, pero a la vuelta de 9 meses vemos que la apuesta fue la correcta, ¿no? Ahora les vamos a decir resta inmóvil, les vamos a pedir serenidad, les vamos a pedir temple, pero también les decimos que el ciclo avanza, es decir, van a pasar cosas, ¿no? Pero nadie mejor que Joan Bonet para que nos explique cómo casamos esta ópera de Guillermo Tell con el entorno económico para los siguientes meses. Joan, pues Carlos, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que nos parecía que era una buena idea volver a aprovechar esta pieza de Rossini y sobre todo, sin salir de ella, pues pasar de ese momento tan espectacular del primer acto a una fase más avanzada, ¿no? Exactamente igual que está ocurriendo con el ciclo económico, ¿no? Pasar de esa caballería rampante a esta fase que hemos escuchado musicalmente hace unos minutos, que es mucho más tranquila y pausada. Era algo que desde luego nos permitía, por un lado, transmitir la idea de que, igual que cuando uno va al teatro, no se levanta y se marcha antes de que termine la función, pensamos que queda función por delante, poder mezclar esa idea con una idea de un ciclo que ha pasado de una fase muy expansiva, de hecho la más expansiva que hemos visto en los últimos 50 años, a una zona nueva en la que estamos entrando y de la que vamos a hablar con diferentes características y intentaremos aterrizarlo con diferentes ideas. En cualquier caso, estamos aquí gracias a un éxito absoluto sin precedentes en cuanto a bancos centrales y a la ciencia. Los números de los bancos centrales son brutales. Ahí vemos los 5 principales bancos centrales como prácticamente en términos de PIB han triplicado sus balances para rescatarnos de ese gran apagón económico que hubo y, por supuesto, pues también nos ha traído aquí ese absoluto milagro médico, no solo en cuanto a la capacidad y rapidez para descubrir la vacuna, que desde luego el gráfico de la derecha es muy expresivo, ¿no? Y se ve esa diferencia que ha habido con intentar evitar pues grandes lacras del pasado, ¿no? Como han sido pues, los virus, pues, por ejemplo, del ébola o la varizuela
que desde luego tarda pues, bastante más, ¿no? Cerca de 40 años en poderse conseguir algún tipo de remedio, ¿no? En cualquier caso, lo que nosotros sí que vemos es que, más allá de la vacuna y de su efectividad, lo que es absolutamente un éxito es haber vacunado a tanta gente y de una manera tan rápida. Esto ha funcionado muy bien en estos primeros meses del año y la verdad es que a partir de aquí nos vamos a poner más cautos en cuanto a esto. Básicamente, sobre todo porque después de ese éxito al que Carlos se refería en algunos países desarrollados como España y Portugal, incluso hay países como China que se han puesto mucho las pilas en los últimos tiempos, lo que nos parece muy interesante transmitir es que una vez alcanzados pues niveles de vacunación como los que estamos viendo, que podríamos decir que son cerca del 45% para una dosis a nivel global, nos parece que de aquí en adelante va a ser bastante más dificultoso, ¿no? Y básicamente por tres argumentos, ¿no? El primero de ellos es que probablemente hará falta una dosis adicional de refuerzo. Es verdad que Estados Unidos ha descartado hacerlo universalmente todavía, pero esto podría retrasar el que más dosis llegaran a todo el mundo. Por otro lado, y tomando otra vez el ejemplo de Estados Unidos, porque hay mucha gente que ha decidido que no quiere vacunarse y aunque se le está intentando obligar, pues no es fácil esa velocidad. Los que queríamos vacunarnos en un país desarrollado, pues se podría decir que ya lo hemos conseguido. Y finalmente, cuando vamos al mundo emergente, donde la velocidad claramente ha crecido, el mundo está vacunando a niveles del 0,4% de la población diario, que son más o menos en emergentes, que es más o menos la velocidad que teníamos en desarrollados, pues a niveles del mes de marzo, abril. Bueno, pues sobre todo es que va a ser muy difícil incrementar esa velocidad, ¿no? Básicamente porque no cuentan con un sistema de distribución sanitario como el que afortunadamente tenemos aquí, ¿no? Por tanto, en cualquier caso, lo que nos parece es que el tema del coronavirus poco a poco va a ir quedando arrinconado, pero desde luego eso no significa ni mucho menos extinguido y nos parece que hablar de una inmunización global, pues desde luego antes de primavera es algo imposible y eso sería incluso asumiendo que varios de los problemas que he citado se lograran evitar, ¿no? Y por tanto va a ser más lento que hasta ahora. Y bueno, toda esta situación, ¿a dónde nos ha llevado? Bueno, pues sobre todo a que después de ese gran apagón vino una gran reapertura que ha sido, digamos, muy desigual. Ha habido desde países como China, que en junio del año pasado ya habían recuperado niveles pre-COVID, a países como Estados Unidos, que lo han hecho en junio de este año, o zonas geográficas como Europa, donde todavía pues nos quedan unos cuantos meses, ¿no? Y esperamos que hasta finales de año no logremos recuperar esos niveles, ¿no? Adicionalmente, es interesante destacar ese tipo de recuperación, cómo se está produciendo, ¿no? Es como marcan las líneas rojas, con un carácter mucho más exportador, orientado a la producción, al sector industrial en países como China, y sin embargo, pues tomando la línea azul y viendo, por ejemplo, el epígrafe, ¿no?, de las ventas minoristas, pues vemos que ahí claramente ha destacado más economías como la norteamericana, ¿no? En cualquier caso, toda esta situación de países que han crecido más y han estimulado menos, como China, frente a algunos que han estimulado mucho y van a pasar a crecer menos ahora, como Estados Unidos, o algunos que poco a poco vamos a ir cogiendo más capacidad de crecimiento como Europa, ¿dónde nos lleva? Bueno, pues sobre todo es interesante contextualizar la situación, ¿no? Al final, pues llevamos 15 meses de recuperación económica, lo vemos en el lado de la izquierda, es una recuperación muy fuerte, la máxima en 50 años, como decía, después de la mayor caída en el mismo tiempo. Eso nos puede dar un poco de vértigo, de sensación de dónde estamos, pero merece la pena pues ver un poco la radiografía de los ciclos económicos, ¿no? La verdad es que si miramos desde los años 50, los ciclos económicos pues han durado de promedio 5 años, ¿no? Y los últimos ciclos, desde los últimos 40 años, desde los años 80, pues en promedio han durado cerca de 8 años, ¿no? Eso al final nos hace pensar que, aunque este ciclo pueda ser diferente, mucho más rápido que los anteriores, desde luego estamos todavía en una fase
en una fase bastante intermedia, pero digamos en la que todavía queda ciclo para rato, ¿no? ¿Y qué puede tirarnos hacia adelante? ¿Qué factores pueden ayudar? Pues principalmente, como vemos a la derecha, el tema del consumo privado, ¿no? Ha habido muchos estímulos, se ha ahorrado mucho durante los meses más duros de la pandemia. Esto fue fruto, pues sobre todo de que no se podía salir a gastar, a consumir, y como vemos a la derecha, para nosotros ese va a ser uno de los pilares fundamentales en los que el crecimiento que viene a partir de ahora, que será más moderado que el que hemos visto, pueda seguir avanzando. Nuestro indicador de ciclo económico, lo que muestra es que de las 4 etapas que tiene el ciclo económico, digamos que estaríamos ya en la segunda fase. Hemos pasado de esa superfase expansiva de recuperación a una fase de expansión. Esto es algo natural en el desarrollo de todos los ciclos, tiene unas características muy determinadas, el crecimiento es menor, suele acabar esta fase con una subida de los tipos de interés, en función de la velocidad que tenga, pues iremos hacia un sitio o hacia el otro, y sobre todo pues pensamos que estamos aquí, y desde luego no hemos llegado todavía a una fase pues menos expansiva, básicamente porque son solo algunos los indicadores que han empezado un poco a moderarse. Yo pienso que un poco después de ese mareo que nos hemos llevado con ese latigazo inicial que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Y básicamente, como se aprecia a la derecha, pues esto se debe principalmente, bueno, pues a indicadores, como vemos, orientados al lado manufacturero y de construcción, o sobre todo algunas de las variables financieras. En resumen, lo que nos parece es que el crecimiento mundial se va a desacelerar. Esto es un hecho, lo estamos viendo con los diferentes indicadores, pero lo que también nos parece es que el crecimiento que vamos a seguir viendo a partir de ahora pues va a ser elevado. Estamos hablando de un 5,6% para este año, un 4,6% para el año que viene, y eso es muy importante porque ahí ven, ¿no?, que el promedio histórico pues ni siquiera alcanza el 3% y bueno, pues desde luego nos da dimensión de que ese crecimiento menor pues tampoco nos parece todavía que sea para asustarse. Es verdad que con los últimos acontecimientos que hemos visto y lo que nos señalan los indicadores, hemos tenido que rebajar estimaciones de crecimiento. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de Estados Unidos creciendo al 5,9%, organizaciones o instituciones como la FED tienen un 7% hasta hace pocos días. Estamos monitorizando mucho todos los acontecimientos que estamos viendo en China, que la verdad es que están deteriorándose a marchas forzadas, pero en cualquier caso, como pueden ver, pues estamos hablando para este año todavía de crecimientos pues sensiblemente inferiores al 8% y en el orden del 5,6% para el año que viene. En cualquier caso, ¿cuál es la trayectoria que esperamos a partir de aquí? Pues sobre todo que los países que no han alcanzado pre-COVID, como Europa, por ejemplo, lo puedan hacer a finales de año, y para España tenemos como objetivo que pueda ser segundo o tercer trimestre del año que viene, sobre todo teniendo en cuenta estas últimas cifras que nos mandaba el Instituto Nacional de Estadística hace muy pocos días, la semana pasada, que fueron sorprendentes con esa revisión del dato del segundo trimestre de crecimiento, que lo rebajaban en 1,7%, ¿no? Básicamente, desde luego nos quedamos muy sorprendidos, pero por las variables que vemos preferimos transmitir la idea que lo que vemos es un retraso o un aplazamiento de ese crecimiento que se producirá más adelante. Para todo este escenario, pues sobre todo se plantean principalmente dos riesgos. El primero es China y las consecuencias que pueda tener las políticas regulatorias que ha emprendido el gobierno durante los últimos meses, y por otro lado es la inflación. Respecto al tema chino, es difícil conocer con detalle el alcance de los acontecimientos, pero sí que nos parece interesante hablar sobre todo de dos ideas. La primera es que gran parte de la desaceleración del mercado inmobiliario, que desde luego lo había estado haciendo espectacularmente bien, ha sido buscada y pretendida por el gobierno, que básicamente ha desacelerado y de hecho ha invertido el crecimiento del crédito. Eso nos parece que es una idea fundamental. La segunda es que es una economía claramente que se ha estimulado menos que otras. Realmente, por ejemplo, a niveles de déficit público,
pues ni siquiera llegaron al esfuerzo, por ejemplo, que ha hecho Estados Unidos. Hablamos de un déficit primario de niveles del 19% contra el 26% del norteamericano. Y por tanto, sí que nos parece que dentro de este horizonte al que nos enfrentamos, con lo que podemos contar es con que el gobierno en algún momento, el gobierno chino, comience a lanzar medidas contracíclicas. Respecto a la inflación, pues hay mucho que hablar. La verdad es que cuando hoy mismo uno ve los precios de la subida del gas y de algunas materias primas, pues desde luego da mucho que pensar. A nosotros lo que nos da la sensación es que hemos visto primero, en cuanto a materias primas, que aparece a la derecha, un latigazo muy fuerte en la subida de precios, derivado sobre todo por un efecto base importante, y ahora nos acercamos a las disrupciones, sobre todo que se están generando fruto de que tenemos un nivel de inventarios francamente bajo. Nuestro escenario principal, lo que vemos, como aparece en el gráfico a la derecha, es que poco a poco este efecto de las materias primas se irá disipando a medida que vaya avanzando el próximo año, ¿no? Y probablemente a partir de finales del segundo trimestre del año que viene, el efecto de la energía ya no tenga un nivel tan alto. Otro de los problemas dentro de la inflación está siendo, y de las cadenas de suministro, está siendo, pues, por ejemplo, el coste de los fletes. Es francamente importante teniendo en cuenta que prácticamente el 80% del comercio internacional se hace vía marítima, ¿no? Y como aparece ahí a la izquierda, prácticamente se han multiplicado por 7 los costes, o incluso el ejemplo de los semiconductores. Pensamos que hace falta calma y tiempo todavía hasta que poco a poco se puedan ir asentando los niveles previos de inventarios. Esto tardará todavía meses en llegar y, por tanto, sí que nos hace pensar más que dentro de una inflación transitoria, que es la que vemos, en que, sobre todo, esa transitoriedad no significa que los precios de la inflación vayan a bajar de una manera automática. De hecho, hay algunas amenazas más en el medio plazo, como son la subida de los precios de la vivienda, que todavía no se han trasladado al IPC y de alguna manera más lateral es un fenómeno que podría acabar ocurriendo en los próximos meses, o incluso los salarios, donde sí que estamos apreciando en algunos segmentos de la población ciertas subidas de precios. En cualquier caso, la idea para nosotros es que la inflación, que está muy elevada, mañana veremos los datos para la eurozona, después de las cifras que acabamos de conocer prácticamente en Francia y Alemania, que son muy elevadas, el dato estará alrededor del 4%, en Estados Unidos llevamos prácticamente 3 meses en el 5,4 o 5,3%, son tasas muy elevadas, pero sí que pensamos que va a haber una combinación entre factores transitorios, que son esos que están marcados en rojo a la izquierda, como hoteles, turismo y automóviles, que pesan muy poco en la inflación, menos del 10%, y que han supuesto más de la mitad de la subida de precios. Esos factores están empezando a remitir y lo que va a haber es un efecto compensación con algunos de los que hemos citado. Nuestro escenario, en cualquier caso, es que a mediados del año que viene, segundo o tercer trimestre, como señalan las curvas discontinuas de la derecha, vamos a ir poco a poco moderando el escenario de precios. Eso sí, eso no significa que de aquí a final de año continuemos con tensiones fuertes. Dentro de nuestro escenario, por ejemplo, estamos contemplando inflación en Estados Unidos en niveles del 4,5%. Es decir, estas noticias que estamos viendo y que parece que algunos se asustan, sí que están contempladas dentro de nuestros números, ¿no? Por tanto, este es uno de los riesgos del mercado y puede traer volatilidad en los próximos días o semanas, pero lo vemos con estas perspectivas que hemos explicado. Y sobre todo es muy importante esto, la inflación, en una economía que está súper estimulada, en una economía que es, en cierto modo, bastante artificial, donde la Reserva Federal compra 120.000 millones de dólares al mes y donde prácticamente ya nos ha dicho que a comienzos de noviembre van a empezar a reducir el programa de compras. Nuestro escenario es que efectivamente lo van a hacer ya en noviembre para un poco acallar estos problemas que aparecen con la inflación, y que lo va a hacer reduciendo aproximadamente en 15.000 millones su programa de compras, y por tanto nos daría un escenario que finales de junio pues habrían dejado de comprar y se prepararían para una subida de tipos de interés que sería muy paulatina, muy moderada y que no llegaría antes de finales del próximo año.
Una situación que en Europa va a ir mucho más lenta. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque básicamente lo que BCE nos ha dicho es que el tapering, la retirada de estímulos, va a ocurrir, pero es bastante más moderada. Es un juego entre los 85.000 millones que compro ahora y los 65.000 que haré en el tercer trimestre. Una combinación de nombres técnicos entre el programa de compras pandémicas y el APP que existe, que básicamente nos supone pues que es una retirada de estímulos que va a ser claramente más lenta, y pensar en subidas de tipo de interés aquí en Europa es algo mucho más lento, y desde luego hasta el 24 nos parece difícil. Desde luego hay muchos estímulos. Solo mirando, por ejemplo, los déficits primarios agregados, básicamente los ingresos de los gobiernos menos los gastos, descontando los intereses, vemos que el coste para salir de esta crisis ha sido elevado y se acabará pagando con impuestos. Ha sido prácticamente el doble de la crisis financiera del año 2008, como mostramos a la izquierda. Además, ha ido muy dirigido a los consumidores, en forma de cheques incluso directos, que hemos visto diferentes programas en Estados Unidos, o en forma de ERTES, que ha sido la manera en la que en Europa se ha decidido, sobre todo, poder tener una paz social importante y asegurar niveles de renta y de poder adquisitivo de cara a los próximos meses, ¿no? Y eso es una característica muy específica de esta crisis. Y lo que también es muy particular es que este tipo de rescate es muy diferente, porque es mucho más verde, sostenible y orientado a una transición energética, que es algo que nunca habíamos visto en el pasado. Fíjense a la izquierda la cantidad de millones en términos de PIB que van a venir a Europa. En el caso de España y Portugal, cómo está muy centrado en los 2-3 próximos años, y sobre todo que este dinero que llega, que hay veces que uno ve titulares, ¿no?, y ve que si al Real Madrid, por ejemplo, le van a caer X millones, ¿no?, del Next Generation, dentro de la anécdota, hay que pensar que es una gran oportunidad para Europa para reconstruir, y que va a haber segmentos de la economía que se van a ver claramente beneficiados. Fíjense el ejemplo de la derecha, las baterías de litio. La Unión Europea aspira a triplicar su cuota de mercado, es lo que está marcado en rojo, pasar del 6 al 18%, pero sí, es sobre un mercado francamente creciente. Estamos hablando de pasar, de cuatriplicar la producción a nivel mundial, lo que al final significa que si triplico la cuota y cuatriplico el resultado total, estamos hablando de multiplicar prácticamente por 13 veces. Eso claramente tiene un impacto clarísimo en proyectos concretos, en sectores concretos y en compañías, y es una manera de aterrizar la situación que vemos, porque desde luego Juan Antonio después nos hablará, que genera oportunidades. He hecho un poco esta reflexión de que yo diría que es moderadamente optimista, es de crecimiento económico por encima de la media, aunque claramente menor al que hemos visto antes, y sobre todo de comienzo de normalización de estímulos monetarios, nos lleva a un escenario claro y francamente más volátil para los activos financieros. Básicamente, una de las conclusiones principales, y la verdad es que los mercados lo están empezando a reflejar con mucho vigor en los últimos días, estamos viendo la primera contestación a esta situación, que es cuando las cosas se normalizan, los tipos de interés empiezan a subir. Y lo que a nosotros y los que nos han escuchado o leído más veces saben que ha sido un recurso que hemos apuntado muchas veces, es lo que nos cuesta entender es cómo en el mundo más estimulado de los últimos 70 años y con el crecimiento más fuerte de los últimos 50, estamos asistiendo a la subida de tipos más lenta que ha habido desde que ha habido una crisis financiera, como está recogido en el gráfico de la derecha. Nos parece que el ritmo ni siquiera es acorde a la media, y hace algunos días incluso nos salíamos de esa zona sombreada gris. Es verdad que parece que ha habido efectos técnicos, como ha sido la sobrecompras o la práctica total adquisición del Tesoro norteamericano de compra de todo lo que estaba emitiendo la Reserva Federal. Pero en cualquier caso, lo que nos parece es que vamos a un entorno de tipos de interés más elevados, y de cara a los 12 próximos meses nos parece congruente
con ver tipos de interés por encima del 1,8% para el bono norteamericano y desde luego niveles para el Bund alemán, el bono a 10 años, niveles del 0% ya, de una vez rentabilidades al menos cero, ¿no? Y todo esto nos viene encima en un entorno donde la renta fija, pues la verdad es que tiene poco margen, incluso lo que es la parte del crédito, ¿no? Estamos, como pueden ver a la izquierda, con unos diferenciales muy estrechos, se descuenta un optimismo elevado y las compañías se financian incluso a tipos de interés por el efecto del crédito y por el efecto del tipo de interés base es más bajo que antes de la crisis. Y es verdad que uno podría decir que al final, en esta crisis tan especial que hemos visto, pues las tasas de impago han sido claramente menores a las que hemos visto en el pasado. Fíjese, el gráfico a la derecha es muy expresivo de esta situación. Es prácticamente, las tasas de impago vistas hasta ahora son prácticamente la mitad de las vistas en el pasado. Y en cierto modo, lo que pensamos que justifica es unos diferenciales más estrechos que en el pasado y cierta estabilidad y tranquilidad. Pero eso no es suficiente como para pensar que puede haber un estrechamiento de diferenciales adicional sobre estos niveles muy importante, ¿no? Y cuando esto lo llevamos a los retornos estimados que tenemos a 12 meses, pues este es el panorama que vemos. Básicamente un panorama muy dual, donde para tener retornos positivos hay que irse a la derecha de la gráfica y por lo menos hay que ir al grado de inversión global o invertir en alto rendimiento, ¿no? Y eso pues supone pues un riesgo más elevado y sobre todo, fíjense, en el lado de la izquierda los retornos que pensamos van a ser negativos, sobre todo por esa parte gris, que es el efecto que tendrá las subidas de tipos de interés que se descuenten en las curvas dentro del retorno estimado. En cualquier caso, pues dada esta situación, lo que pensamos es que hay que intentar encontrar alternativas adicionales, ¿no? Y probablemente una de las más claras que vemos dentro de las rentas fijas está en los mercados privados, en intentar aprovechar esa prima de liquidez. Este gráfico es bastante expresivo de lo que supone comprar préstamos, que digamos que a nivel de rentabilidad es bastante parecido a lo que paga el high yield. Sin embargo, yo creo que en contra de lo que puede ser intuitivo, es muy interesante mostrar cómo las tasas de impago que se producen en momentos de crisis, fíjese el momento tan marcado, esa joroba primera que hay en el lado de la izquierda, en el caso de la recesión pasada, cómo impagan mucho menos que los bonos de alto rendimiento. Además, cuando las cosas van mal, las tasas de recuperación son claramente más altas y cercanas al 70%. Y si a todo esto encima le combinamos que en muchas ocasiones el tipo de financiación es más a tipo variable y se recalculan los cupones con bastante frecuencia, y lo que permite evitar el riesgo de duración, pues nos hace pensar que puede ser una de las alternativas al mercado de renta fija, en el que no estamos pues especialmente positivos, como ya decimos, ¿no? La otra idea que ha funcionado muy bien en lo que va de año ha sido la apuesta por la renta fija emergente y en concreto la china denominada en yuanes, en renminbis. Lo ha hecho espectacularmente bien. Sin embargo, hace muy pocos días y sobre todo dado los últimos acontecimientos que hemos visto en China, hemos decidido bajarnos de esta apuesta y sacarla de las carteras, quitar la exposición en yuanes. La razón básicamente es que el problema al que China se enfrenta es un problema serio. Todavía nos cuesta poder calibrar el default que pensamos que de alguna manera acabará haciendo Evergrande oficialmente dentro de 3 semanas, qué repercusiones y qué tipo de contagio puede haber dentro del mismo sector inmobiliario. Hasta ahora, la lectura del mercado ha sido de que es un hecho totalmente aislado. Fíjense en el gráfico de la izquierda cómo no ha habido contagio a los mercados de crédito con grado de inversión chino ni a los globales. De hecho, estamos incluso a niveles más bajos de lo que antes de la crisis, antes de que supiéramos del COVID, incluso de los últimos meses. Pero en cualquier caso, lo que nos da la sensación es que esta situación, los cambios regulatorios, los apagones energéticos que estamos viendo en China, nos llevan a una situación de menos crecimiento, que es lo que hemos intentado reflejar con esa estimación que han visto previamente, del 7,956 2022, que lo que va a acabar produciendo es que el Banco Central de China y el gobierno tenga que empezar a lanzar medidas contracíclicas. Y la relación que hay
entre el crédito y el yuan, como pueden ver a la derecha, es muy importante. Por tanto, pensamos que si el crédito va a empezar de crecer a crecer, el riesgo para el yuan es elevado y por eso preferimos salir de esta apuesta. Vayamos pues con la renta variable. ¿Cómo son los ciclos bursátiles? Porque la verdad es que con un mercado que ha recuperado casi un 95% desde mínimos y está un 30% el mercado norteamericano frente a niveles pre-COVID, pues a uno le puede dar cierto mal de altura y pensamos que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y aquí sobre todo lo que mostramos es cómo han sido los ciclos de rentables en el SP500 en el pasado, ¿no? Y se ve sobre todo que la proporción anterior ha sido claramente más elevada que en este ciclo y por tanto, hombre, no pensamos que vayamos a un ciclo probablemente de la revalorización que hemos visto en el pasado, pero fíjense la diferencia de escala. Estamos hablando de prácticamente 4 veces más retorno. Y sin embargo, además, lo que sí que pensamos es que nos hemos mal acostumbrado durante los últimos meses. Piensen que hacía 30 años, desde los años 90, que no vivíamos un periodo en que el SP500 hubiera tardado tanto tiempo en sufrir una caída del 5%. El mercado no ha caído un 5% durante los últimos 11 meses. Es una situación totalmente excepcional, atípica, esa poca volatilidad, y en las fases más intermedias de ciclo, como la que estamos, y como pueden ver en el gráfico a la izquierda, se producen correcciones naturales que son superiores al 5%. Y para nosotros eso es un escenario que es perfectamente razonable en las próximas semanas. Sin embargo, no debe confundirnos. Fíjense, si uno entra en el duro juego de vender para comprar, de comprar para vender, se arriesga a perderse los mejores días de la renta variable. Y en la derecha lo que les mostramos es la estrategia verde, resta inmoble, me quedo quieto, contra la rentabilidad que un inversor hubiera obtenido promedio si medimos el ciclo una vez ha transcurrido el primer año de ciclo, es decir, la circunstancia en la que estamos, y se hubiera perdido los 5 días más rentables del mercado. Fíjense que supone una merma en el retorno de prácticamente el 20%. El 20% es, piensen, que hay sectores este año que han tenido un mejor comportamiento sobre el índice superior al 20%, como el caso, por ejemplo, de la tecnología en Europa o la energía en Estados Unidos. Por tanto, sí, el mercado ha subido, pero los beneficios también. A nivel global se han recuperado un 12% y como pueden ver, nosotros pensamos que desde luego vamos a tener subidas claramente por encima del doble dígito y podríamos irnos a niveles del 20% pensando el año que viene, lo que nos hace creer que desde luego queda ciclo bursátil por delante. Y en esta fase en la que estamos, en esta fase de expansión, lo que pensamos es que hay que tener un posicionamiento sectorial más equilibrado. Abajo, correspondiente a la parte verde, ven de acuerdo a nuestro modelo los sectores que en una fase tradicional tendrían que tener, que son financieros, energía, también tecnología, aunque en menor proporción, y salud. Yo resumiría un poco el posicionamiento sectorial en 4 ideas. Yo diría que sobre todo la primera de todos es prepárense para unos tipos de interés más altos. Eso lo que implica es tener bancos. En un entorno donde la inflación sube y hay dudas sobre cuánto va a durar, fijémonos en compañías principalmente que tengan capacidad para poder mantener los márgenes, que puedan sobre todo fijar precios, es muy importante, y luego pues estaríamos más defensivos sectorialmente, y eso decidimos hacerlo antes del verano, rotando del sector consumo discrecional al sector de salud, que concuerda mucho más con este ciclo. Finalmente, no olvidar las 2 tendencias estructurales de largo plazo que vemos, que es una tecnología que sobre todo enfocada en las compañías grandes es más sensible a tipos de interés altos. La manera de posicionarse pensamos que es en compañías más medianas y pequeñas que en el nicho FANG, y sobre todo estar posicionados de cara a la transición energética muy cautos en cuanto a la selección de valores energéticos, que no es que lo vayan a hacer mal, pero hay claramente algunos que son mucho más ganadores que otros. Finalmente, y antes de concluir, unas palabras con el dólar. Jugamos tácticamente el rango. En febrero, cuando el consenso estaba totalmente al contrario, nos pusimos largos comprando dólares.
pensamos que estamos en un mercado de rangos. Es verdad que hoy ha continuado apreciándose entre hoy y ayer. Para nosotros el rango, la zona 1.16, 1.17, es una buena zona, sobre todo para ir soltando, reduciendo y prepararnos para volver a comprar más adelante en el año. Sobre todo pensamos que un posicionamiento cambiado y unas expectativas de crecimiento que van a jugar a favor de Europa van a hacer que el dólar pierda fuerza sobre estos niveles. Para concluir, si les parece, estos son nuestros retornos. Sí me gustaría decir que estamos, yo diría, con un tono optimista o razonablemente optimista de cara a los próximos meses. Vemos capacidades, por ejemplo, por medir en términos de SP, poder alcanzar un 4.700 de cara a los 12 próximos meses. Eso significa que dentro del mercado que estamos viendo y dentro de las oportunidades que puede haber, pues cada vez uno puede tener más potencial. Sobre los niveles actuales, pues estaríamos en un 7,5% de retorno, algo más para, como señala el gráfico, para Europa y emergentes, y sobre todo, fíjense, esa gran diferencia, ¿no?, que hay respecto a la renta fija. Aunque es costoso vivir en mercados volátiles, como el que vamos, la rentabilidad es más alta, incluso cuando los tipos de interés acaben subiendo paulatina y moderadamente como pensamos. Y con toda esta visión, tanto de ciclo como activos, yo, Juan Antonio, pienso que tal vez ha llegado el momento de que te pase la flecha, ¿no? Gracias, Joan. Tomo la flecha. Buenas tardes. Resta inmóvil. Permanece quieto. Sin duda es un buen consejo cuando tienes una manzana en la cabeza y tu padre te apunta con una ballesta, ¿no? Tenemos que ver si es igual de bueno cuando se refiere al asesoramiento de las carteras. Realmente, como dijo Carlos en su introducción, tiene algo de truco. No estamos precisamente, y como verán ahora, recomendando no hacer nada, más bien lo contrario, pero sí tener ese temple, esa serenidad necesaria en esta fase de ciclo. Con todo, lo que aspiramos no es dar en la manzana que se nos presupone, como se le presuponía a Guillermo Tell por su habilidad, por su oficio. Lo importante es lo que sucede a continuación. En esa fábula de Schiller, lo que provoca ese acierto en la manzana de Guillermo Tell es precisamente que el pueblo suizo se levante en armas y eche al austriaco que llevaba 100 años gobernando el país. Lo que esperamos fundamentalmente en este segundo capítulo de la presentación es provocar en ustedes la inquietud de revisar con su gestor su cartera y actuar, porque hay muchas cosas que hacer. Hace 9 meses, en aquel evento llamado La Gran Reapertura, aquel teatro todavía vacío que esperábamos que se llenara, planteábamos la estrategia en torno a 3 vectores. 3 vectores que, como mostraba la imagen del puzzle, se entrelazaban. El primero, más destacado y probablemente el más audaz, como decía Carlos en su introducción, era la convicción de que en el 2021 asistiríamos a una recuperación económica que nos devolvería los niveles pre-COVID. El segundo de los elementos se refería a qué sucedería a continuación de alcanzar ese nivel, y es que volveríamos también a una tasa a largo plazo de crecimientos económicos más modestos y tipos estructuralmente más bajos. Y el tercero de los elementos, que a posta le dábamos un tamaño equivalente a los 2 anteriores, no tenía que ver estrictamente con el ciclo, tenía que ver con algo que la COVID aceleró, por cierto, que era la transformación global, que no solo afecta a la tecnología, sino a todos los órdenes y sectores de la actividad. ¿Qué ha pasado? Pues la tesis parece confirmarse. Esa combinación de vacunas y estímulos, las vacunas, como decíamos en enero y como se ha confirmado, nos llevarían a una inmunidad de rebaño en Occidente a lo largo de los meses de verano, se ha cumplido, ¿no?, con el papel destacado, por cierto, de España en este proceso. Era la condición necesaria, la suficiente es que los estímulos fiscales permitirían una reactivación económica que a lo largo ya del 21 para la economía global nos permitiría recuperar el crecimiento o la tasa de Producto Interior Bruto global anterior a la crisis. Fijábamos 3 escenarios y realmente la realidad de las cifras macro nos sitúa más cerca del optimista que del escenario central.
¿Y cómo han reaccionado los mercados? Pues como cabría esperar. Los activos de riesgo, empezando por la liquidez o la renta fija de mayor calidad, con retornos nulos o ligeramente negativos, las bolsas subiendo y los sectores diferenciándose, como apuntaba Joan. Y uno que empezó rezagado, pero que ha recuperado peso hasta situarse a la cabeza, que es el tecnológico, que estaba, está y seguirá estando en el ranking de comportamientos relativos. ¿Qué creemos que va a ocurrir? 5 ideas que les queremos trasladar. 5 ideas muy sencillas, pero 5 ideas que nos permitirán acabar un gran 2021 y sobre todo empezar a encarar un 2022 para que sea igualmente positivo. De la misma forma que repartíamos entre ciclo y transformación, de la presentación de Joan se deduce que el ciclo modera su velocidad, pero que no descarrila. Seguimos en una fase expansiva del ciclo económico que va a moderar su velocidad, aquella velocidad trepidante que ilustrábamos con la caballería rampante, ahora es una velocidad más tranquila como lo es el área que utilizamos en el arranque del evento. Y respecto a la transformación, la COVID no solo no la ha frenado, lo ha acelerado. Esta transformación que afecta a todos los órdenes se ha acelerado con la crisis. 2 ideas respecto a ciclo. La primera y principal probablemente. La liquidez está y seguirá penalizada y no podemos encontrar una fórmula para compensarlo donde solíamos encontrarlo, en la renta fija de mayor calidad. Tendremos que irnos a otras alternativas que veremos a continuación. La segunda idea, entramos en una fase distinta del ciclo, las carteras no pueden ser iguales. Tenemos que acompasar, como siempre, apelando a la gestión activa, a la exposición sectorial, los sesgos geográficos o de capitalización. La transformación sigue siendo un vector muy importante y contribuye con 2 ideas. Una, las inversiones sostenibles y las tendería al impacto. Es posible ganar dinero mientras hacemos un bien a la sociedad o al medio ambiente. Una cuarta idea, algo también muy característico del banco y que nos ha diferenciado en los últimos años, las megatendencias, grandes tendencias de actividad que van a durar durante mucho tiempo y donde podemos obtener un retorno o un riesgo diferente, mejor que el del mercado. Y una quinta que está a caballo de las 2 anteriores, una que tiene algo de ciclo y que tiene mucho de transformación, que en nuestra casa lo llamamos coinversión y que no es otra cosa que invertir en economía real y aprovechar la prima de liquidez. Vamos a ir una a una. La liquidez, ninguno de los activos de renta fija, ni siquiera los bonos basura, tienen una rentabilidad esperada a 12 meses que nos permita cubrir la inflación. Para esa parte de la liquidez, que no se puede permitir riesgo, que ha de tener una inmediatez, nuestra recomendación, y así lo hemos reflejado en nuestra oferta de productos, es movernos en la parte más tradicional, utilizar el crédito, la baja duración y la gestión activa en fórmulas tesoreras. Pero cuando buscamos superar la inflación, tenemos que ir a algo diferente. Y ese algo diferente nos lo da la gestión alternativa. En nuestro caso, una gestión alternativa empaquetable en el entorno UCITS, es decir, traspasable, líquido, como los productos más tradicionales, pero que invierte en estos mercados de manera muy distinta. Obviamente no esperamos el milagro de que nunca pierda, pero sí le pedimos asimetría, es decir, que cuando los mercados suben, capture un porcentaje superior de esa subida que cuando estos caen, y que trate, en lo posible, de descorrelacionarse de la dirección que estos puedan tomar. En la gráfica de la izquierda pueden ver la comparativa de la gestión alternativa como un todo frente al comportamiento de la renta variable y de la renta fija. Y vamos a ver cómo se comporta frente a estos, tanto en mercados alcistas como en mercados alcistas. De izquierda a derecha, ¿qué hace la gestión alternativa con respecto a la renta variable cuando ésta sube? En media, esas subidas de la bolsa americana en los últimos 20 años han sido alrededor del 3%, y como hemos visto en esa gráfica, la gestión alternativa captura en torno a un 40% de esa subida. No consigue empatar, desde luego no consigue superar, pero captura una buena cuota, un 40%. ¿Cómo de buena? Pues solo lo podemos saber cuando lo comparamos con la bajada. Esa bajada media del 3,8
repercute en la gestión alternativa en esa misma fase con caídas del 1%. Claramente captura más en la subida que en las bajadas. ¿Y qué hace cuando la renta fija sube o baja? Pues curiosamente en ambos casos sube. Es cierto que lo hace con más fuerza cuando la renta fija cae, pero tampoco se queda atrás cuando la renta fija sube. ¿Qué escenario esperamos? Uno de subidas moderadas en las bolsas con caídas en la renta fija. Un escenario, por tanto, óptimo para la gestión alternativa. En la gráfica de la derecha pueden ver cómo hemos ido enriqueciendo nuestra oferta en este apartado, apoyándonos siempre en socios especializados que no solo tenían el conocimiento, sino una manera de hacer banca similar a la nuestra. Y tenemos tres alternativas, desde la más conservadora, que nos permitiría empatar a inflación neta de comisiones, hasta la más agresiva de las tres, empaquetada en formato gestión discrecional de carteras, que nos permitiría obtener un retorno sobre el Euribor del 4%. Siguiente idea, la adecuación al ciclo. Y acudo a la misma diapositiva que empleó Joan para referirse a la rotación sectorial. El ciclo avanza, la recesión ya queda muy atrás, la recuperación en su fase más explosiva también, y estamos entrando, como ven en ese punto blanco, en la parte de expansión. Seguirá creciendo a una velocidad más suave, pero todavía con muchos meses por delante de recuperación económica. ¿Qué hemos observado? Y ha habido un comportamiento casi de manual en los sectores, que conforme vamos quemando fases del ciclo económico, va rotando aquellos sectores que tienen un comportamiento relativo frente al resto. Si nos decía Joan en su parte que la bolsa americana en 12 meses no ha caído más del 5% más que en una ocasión, vemos comportamientos entre sectores de hasta 40 puntos. La rotación sectorial ha sido y seguirá siendo un elemento muy diferencial de las carteras. Y es necesario adecuarlas. Es ahora, lo ha sido entonces y lo seguirá siendo en adelante. Y desde hace años en el banco hemos ido enriqueciendo de nuevo la oferta, una oferta que en el caso de las soluciones delegadas tiene una tradición muy larga en nuestra casa con las ICAPs institucionales, con los fondos perfilados de la gestora, con las soluciones en formato Unit Link en la parte de seguros y también con la gestión discrecional de carteras. Tanto en España como en Luxemburgo es la oferta más completa. Y una oferta que, como ven abajo, diferenciada por perfiles en cada una de las fórmulas, ha sido muy consistente. Cada uno de los rectángulos expresa de izquierda a derecha, para cada uno de los perfiles, el comportamiento en el 20, en el 21 y el acumulado. Vemos que en todos casos han sido positivos y en todo caso supera la inflación. La inversión sostenible es la oportunidad de hacerlo bien y hacer el bien. Hace 3 años les hablábamos por primera vez en un evento parecido a este de la necesidad de abordar este mundo, como solo lo podemos abordar nosotros como financieros, que es desde la responsabilidad de obtener un rendimiento o un rendimiento ajustado por riesgo más atractivo que el conjunto del mercado. Esta tendencia se va reforzando y ha entrado en lo que podríamos llamar un círculo virtuoso, que también a su vez es sostenible, es decir, duradero en el tiempo. La sociedad, cada vez más concienciada, exige a sus gobiernos que actúen. Los gobiernos actúan modificando las normas y los gobiernos actúan aprobando presupuestos y haciendo que todo esto se sesga a favor de aquellas compañías que van por delante en este tipo de tendencia. La innovación continua permite que ese dinero que llega se transforme en inversiones rentables que a su vez repercuten en la sociedad y el círculo vuelve a iniciarse. En los últimos años hemos ido ampliando la oferta. Hace 12 meses anunciábamos nuestra primera colaboración estratégica con un socio, alguien para el que esto no le es ajeno. Safra Sarasin lleva 40 años creyendo en esta manera de gestionar las inversiones. Poco después, CPR Amundi, la mayor gestora de Europa, y CPR, su boutique, creamos el primer producto de impacto líquido, y la oferta se sigue ampliando este año con Robeco y con Allianz muy pronto, que nos van a dar soluciones especializadas en renta fija. Nuestra propia gestora también está adecuándose a esta tendencia para incorporar los criterios extrafinancieros a los que ya analizábamos desde el punto de vista más tradicional a la hora de elegir compañías. Y por supuesto la coinversión. El año pasado abordamos nuestro primer proyecto de transición energética en la parte no líquida, con Tikao, uno de los líderes europeos, y al final de año invertíamos en 6 presas
en Portugal en algo tan de moda como es la electricidad. Y la cuarta, algo también muy consustancial a nuestra casa y a lo que hemos hecho en los últimos años. Hemos tratado de identificar dinámicas de mercado sostenibles en el tiempo, muy potentes en cuanto a los flujos que pueden generar y que nos permitan rendimientos extraordinarios. Es una tradición de más de una década que empieza en la gestora con la inversión especializada en la cadena del vino, Vinicatena, los negocios familiares mucho más ágiles, más capaces de sortear las crisis mejor que los grandes conglomerados, family businesses, más recientemente en la gestora la economía del agua y los océanos, o ese Next Generation, un nombre que emplea la Unión Europea para referirse al paquete de medidas que muy pronto van a llegar y que nos ha permitido aglutinar todas aquellas tendencias relacionadas con la disrupción. Disrupción o crecimiento, maneras de identificar crecimiento a largo plazo por encima de la media. Pues hay una nueva tendencia que hemos identificado, una que por cierto puede resultar muy obvia, está en los periódicos, la ha destacado Joan, una tendencia que además nos es muy próxima porque es europea. Ese gran paquete de medidas que recibe el nombre de Next Generation y que está empezando a llegar en el otoño de este año a la economía y que durante los próximos 3 años va a contribuir con 2 puntos de crecimiento a cada uno de los principales países, tiene algunas características que la hacen muy atractiva para un inversor. En primer lugar, la cantidad, 750.000 millones. Es multiplicar por 3,5 veces el presupuesto pre-COVID de la Unión Europea. En segundo lugar, es bastante precisa en cuanto al destino de los fondos. Transición energética, transición digital o reactivación económica. ¿Por qué todo esto es tan importante? Porque nos está diciendo dónde va a ir el dinero. Y lo que tenemos que hacer es llegar antes y generar una rentabilidad extra. Esto supone un reto frente a nuestra experiencia previa en identificar tendencias, en adelantarnos al mercado, anticipando oportunidades de negocio. Porque alguna de esas cosas, alguno de esos 3 vectores, implica invertir antes que incluso las compañías coticen. Y nos va a hacer mezclar 2 habilidades que nos han diferenciado del resto. La de la identificación de megatendencias y la de la coinversión. Porque muchas de estas oportunidades va a haber que buscarlas en la economía real antes de que coticen. Y la quinta de las soluciones que proponemos, una que también, como la megatendencia, nos es muy próxima, la coinversión, nuestra manera de invertir en mercados ilíquidos y obtener una prima por esa iliquidez. Una prima que es una combinación de 2 cosas, un mayor retorno a largo plazo y una mayor protección en momentos de crisis, que es precisamente lo que refleja esta gráfica que tienen en pantalla, donde se ve cuál habría sido la evolución de 100 euros invertidos en diciembre del 2011 en cada uno de los siguientes mercados. Vemos que con una revalorización del 347% ha convertido en 347 euros de esos 100 euros, el capital riesgo lidera el ranking. ¿Contra qué lo podríamos comparar? Pues contra la inversión en capital, en este caso cotizado. La renta variable global, en un periodo extraordinario, por cierto, también para este activo, habría convertido en 285 euros esos 100 iniciales. Si tradujéramos eso a algo parecido a un extra de rentabilidad anual, a esa prima, pues se aproxima al 3% anual. A cambio de liquidez, el inversor en el capital de las compañías no cotizadas obtiene un retorno extra. La financiación alternativa como manera de financiar a las compañías en lugar de comprar deuda cotizada habría convertido en 209 los 100 euros que compara con los 152 que habría hecho la renta fija cotizada. De nuevo, un extra de rentabilidad que si se tradujera a un rendimiento medio anual se acercaría al 2%. Con lo cual, podemos probar que la inversión en los mercados ilíquidos a largo plazo genera un extra de rentabilidad. Pero tan importante como eso, sobre todo con lo reciente que todavía tenemos la crisis en nuestras mentes, está esas 2 situaciones que muestran los 2 óvalos. La más próxima, la de la COVID, y la anterior, casi olvidada, del 2018, situaciones en las que los mercados corrigen y en la que los activos no cotizados tienen un comportamiento menos volátil.
rentabilidad y riesgo, ese es el atractivo y el motivo por el que las incorporamos a nuestras carteras. Y en los últimos años, algo que llevamos haciendo más de 10, que es la coinversión, pues ha acentuado tanto el número de proyectos, 16 en total en apenas 4 años, como la diversificación por mercados. Hemos tocado todas las verticales, capital riesgo, deuda privada, inmobiliario, infraestructuras, y hemos tocado prácticamente todos los vehículos. Hemos tenido el privilegio de ser acompañados por más de 1.000 clientes y esa inversión en torno a los 1.400 millones, la que el grupo ha puesto en torno a un 40%. Y antes de que finalice el año, si todo va según lo previsto, nuestros banqueros, nuestros gestores, les contarán 2 ideas que consideramos muy interesantes, que precisamente las vamos a dirigir a una clase de activo, la deuda privada, en la que, como ven, no ha sido donde más inversión hemos hecho. Tocaba invertir en capital riesgo, levantar los fondos para que estuvieran disponibles cuando las oportunidades surgían durante la crisis, y ahora creemos que el activo más interesante puede ser la deuda privada. En la gráfica de la derecha se observa el rendimiento en términos absolutos, como vimos antes en acumulado, de estos diferentes mercados, y vemos que el que más destaca por la altura del rectángulo es el capital riesgo, con un rendimiento anual en el entorno del 14%, seguido por el inmobiliario, alrededor del 12%, y las infraestructuras en el entorno del 10%. Queda, parece, rezagada la deuda privada, pero es que su naturaleza, como ven en los círculos, es de menor riesgo. Esos círculos expresan la volatilidad que tiene el precio de estas inversiones, su riesgo en definitiva. Y cuando ponemos en relación la altura del rectángulo, la rentabilidad, con el círculo, su riesgo, vemos ese triángulo, que es que la deuda privada junto con el inmobiliario es el activo que mejor paga el riesgo. Y para aquellos inversores o aquella parte de la cartera de un inversor que puede ser conservador, pero que sobre todo dispone de tiempo, creemos que esta deuda privada y ese retorno en el entorno del 8% es un activo ejemplar. 5 ideas como resumen que han de estar presentes en todas las carteras. La liquidez está y estará penalizada. Ya lo estaba por los tipos de interés negativos y ahora lo está además por la inflación. Una inflación que en los próximos 12 meses nos va a restar alrededor de un 2% de poder de compra. No es posible encontrar soluciones donde solíamos tenerlas. En la renta fija de calidad es necesario buscar alternativas fuera de estas. Rotación sectorial. Es necesario adecuar las carteras, la parte más táctica de nuestras inversiones, a la nueva fase de ciclo en la que acabamos de entrar. Los sectores de carácter más cíclico van a tener el relevo de aquellos de carácter más defensivo y algunos, como el tecnológico y la salud, van a seguir haciéndolo bien. Las soluciones delegadas creemos que es la mejor manera de resolver esa agilidad necesaria. Las inversiones sostenibles y de impacto. Es posible hacerlo bien y es posible hacer el bien. Es posible obtener un retorno financiero o un riesgo mejor que el del conjunto de los índices y además contribuir positivamente a la sociedad y al medio ambiente. Las tendencias, algo que ha caracterizado nuestra oferta en los últimos años. Vemos la revitalización europea, en la que volvemos a ver un potencial de obtener un rendimiento y a costa de un riesgo mejor que el del conjunto de mercado. Y por supuesto la coinversión, la quinta de nuestras soluciones, nuestra manera de abordar los mercados ilíquidos, nuestra manera de obtener una prima por esa iliquidez y en los que hemos sido y seguiremos siendo muy innovadores. 5 ideas caben en una mano, deben estar presentes en todas las carteras. Revisen, por favor, con sus gestores que es así y cerremos un gran 2021 y preparemos sobre todo un 2022. Lo cual, mucho que hacer, Carlos. Pues muchas gracias, Juan Antonio. La verdad que es muy interesante lo que comentas, pero vamos, caray con el Resta Inmóvil, porque aquí efectivamente, como dices, hay muchísimo que hacer. Le voy a preguntar a Joan a ver qué opina, porque tú nos has planteado un escenario, por cierto, has puesto una cantidad de indicadores que enhorabuena por el trabajo de investigación que me parece excelente, pero vamos, yo la sensación que me llevo es que casi todos eran positivos, quizá el de la inflación, y en ese escenario me resulta un poco chocante el quedarme quieto, ¿no? Y nosotros lo que vemos es una pérdida de momento y sobre todo que eso pues nos va a suponer un descarrilamiento. Básicamente venimos
hemos sufrido un shock hacia abajo, un shock hacia arriba, y hasta que todo se normalice, pues tardaremos un poco de tiempo. Y en cualquier caso, lo que sí tenemos es la confianza de que el mundo va a seguir creciendo por encima de cómo lo ha hecho durante la historia, ¿no? O durante los últimos años, esa comparativa del 3% a nivel de referencia, ¿no? Y eso, pues más allá de los vaivenes que puedan producirse en el mercado y las incertidumbres como la inflación, que efectivamente para nosotros siempre ha sido la amenaza del ciclo, y así lo citábamos a comienzos de año, bueno, pues a pesar de eso, pensamos que las cosas van a ir, desde luego, razonablemente bien, y hay que continuar pues invertido en los activos de riesgo. El esfuerzo estará recompensado con rentabilidad. Quizá el elemento más dinamizador, sobre todo a nivel europeo y concretamente en el de España, sean los fondos de reestructuración europeos, ¿no? Los famosos 140.000 millones que nos van a llegar y que estamos todos ansiosos, pero no sé, los veo un poco lejanos para un inversor privado. ¿Se puede acceder a ellos? ¿Qué se puede hacer con esto? Pues efectivamente la cantidad de inversión más colosal de la historia tiene que generar oportunidades, y es algo muy cercano en el tiempo, porque como dices está empezando a llegar a la economía, enorme en su cantidad, 140.000 millones, un 2% de contribución extra al Producto Interior Bruto español en los próximos 3 años en cada uno de ellos, pues sin duda es una oportunidad, ¿no? Y como decía, tiene mucho que ver con algo que nadie ha distinguido, ¿no? Identificar o traducir macro en oportunidades de inversión. Y como decía, esto nos va además a permitir combinar dos cosas que en la casa hacemos muy bien: la inversión en mercados y líquidos, coinversión con la identificación de tendencias. Y con algo que te es muy familiar, que es el vehículo de seguro, porque esto, si no somos capaces de instrumentalizarlo a través de un vehículo adecuado, no podría llegar a nuestros clientes. En este caso, el seguro tiene mucho que decir. Sí, efectivamente, el Unit Link, que es un seguro de ahorro, es un instrumento magnífico para inversiones de este tipo, ¿no? Te permite combinar ambas y además tiene un excelente tratamiento fiscal, y además en algo como los proyectos de los fondos europeos, pues hace que una inversión que inicialmente iría destinada solo a inversores institucionales también pueda ser accesible para el inversor privado, ¿no? Es una pena que en España no tiene tanto desarrollo como en otros países, Francia o Italia, este tipo de vehículo, pero el compromiso de Bancamar es innovar, y estamos ahora mismo trabajando en varios proyectos con la carcasa Unilink, que esperemos contarles muy brevemente. Joan, vuelvo a los fondos europeos porque me quedo con una preocupación, que es qué pasa cuando se acaben. Es decir, ¿vamos a ser capaces de tener unas bases sólidas para que el ciclo positivo continúe, o vendrán dificultades cuando se acaben? Yo, en primer lugar, si me permites, yo la preocupación la entiendo, pero creo que a veces hay que disfrutar de los momentos, ¿no? Y en ese sentido, al final, todo se define en un cambio absolutamente estructural, ¿no? De los países del norte frente a los del sur, en un plan plurianual que dura prácticamente 7 años, y lo que está claro es que quedan 3 años donde va a haber, francamente, mucha munición. Y eso, pues desde luego, digamos, nos va a dar mucho margen todavía, ¿no? Desde un punto de vista a largo plazo, ¿qué es lo que planteas? Pues desde luego, espero que en Europa seamos capaces de cambiar un tejido industrial y de crecer de una manera diferente. Y que sobre todo, en cuanto a toda esta revolución energética, podamos salir muy reforzados, ¿no? En cualquier caso, eso es hablar muy del largo plazo, y desde luego será de crecimientos más moderados que los que vamos a disfrutar precisamente ahora, ¿no? Que no van a ser tan altos como en los primeros meses del año, pero desde luego todavía muy fuertes. Esta estela yo creo que hay que seguir aprovechándola, ¿no? Quizá tengo cierta deformación hacia la inversión a largo plazo, pero desde luego tomo nota para intentar disfrutar del momento todo lo que podamos. Lamentablemente, hablando del momento, tengo un reloj aquí que me está machacando con la hora, Juan Antonio, y te voy a hacer una última pregunta. Bueno, el banco en los últimos años se ha caracterizado por ser muy innovador en las propuestas que ha hecho, y tú concretamente has estado liderando estos proyectos. ¿Nos podrías avanzar algo, alguna pincelada de qué podemos esperar en los próximos meses? Pues seguiremos innovando, como algunas de las cosas que hemos comentado, los banqueros se la podrán comentar a los clientes muy pronto. La innovación de estos años no ha sido casual ni caprichosa. No podemos argumentar que el mundo es distinto
y que hacemos lo mismo en las carteras y que la oferta es igual. Ni la economía ni nuestras vidas es la misma y no podemos pretender invertir igual. El grueso ya está hecho, hemos completado en un tiempo muy breve la oferta, pero sí, hay oportunidades. Desde luego la coinversión seguirá siendo un motor de la innovación. Vemos oportunidades en ciertos sectores, algunos muy próximos a nosotros como casa y a este país, como es el sector hotelero, el sector turístico, que está inmerso en una gran transformación que genera oportunidades. Vemos oportunidades en el inmobiliario, el logístico, en la fórmula que nosotros hemos empleado del llave en mano, seguirá dando oportunidades y las jugaremos una a una. Vemos oportunidades también en el Venture Capital, la tecnología en particular, lo hemos experimentado con varios proyectos. Lógicamente esa vanguardia es necesaria a veces capturarla antes de que cotice. Y vemos oportunidades también en el mundo de lo líquido, en la gestión alternativa, las inversiones sostenibles. Seguiremos viendo cosas que ojalá muy pronto se las podamos contar. Muy bien, pues muchas gracias Juan Antonio, muchas gracias Joan. Yo me quedo con un mensaje de optimismo. Venimos de una recuperación bastante rápida, nos pedís serenidad, pero además de serenidad yo creo que vamos a un momento de mucha más precisión en las decisiones y yo lo que le recomendaría a toda nuestra audiencia es que acudan a los expertos de Bancamar para asesorarse, porque en este entorno en el que nos enfrentamos, tomar la decisión equivocada yo creo que nos puede costar bastantes disgustos. Quería hacerles dos matizaciones. Una, siempre estamos encantados de responder a sus preguntas, pero este formato no nos lo permitía, así que les rogamos que por favor las hagan llegar a sus gestores, porque realmente estaremos encantados de aclararles cualquier duda. Y además, como solemos hacer habitualmente, les vamos a enviar la presentación. Y por nuestra parte nada más, esperemos que hayan disfrutado, esperemos que la próxima nos veamos en persona y nada más. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.